lo manchego y la mancha como una tiznadura original que nos guía y acompaña a todas las bichas verdes que de algún modo hemos mamado vendimias, sarmientos, encinas, estufas, tractores, gachas y olivas por la llanura. Hay un poema que me encanta en este libro, que es El Sembrador, y que ojalá quieras leer después, prefiero que lo leas tú. En la tierra manchega de estos poemas, que también es una tierra que asoma en mi historia, en esas espigas de trigo y de cebada espumean además las olas del Adriático, serpentea el Nilo, ondean velas de naves fenicias y resplandece el mármol de los templos grecolatinos donde habitan dioses que para lograrnos a nosotras mismas, y citando de nuevo a Andrés, no tenemos más remedio que desobedecer. Dioses a los que tenemos que hablar a la cara, de tú a tú, y preguntarles por sus milagros y sus mentiras. Y bueno, pues esto es un poquito, Andrés, lo que yo quería compartir contigo sobre los aspectos de tu poesía que más me han emocionado, y yo creo que ahora sería estupendo que quisieras leer todos los poemas, contarnos lo que te apetezca. Gracias. Bueno, Marta, en realidad sí que son, digamos que, registros literarios muy distintos, bastante distintos, no diría muy distintos, pero distintos. Cartas a Nancy, equipos de respiración subacuática, y sin embargo sí que hay cierta pulsión de fondo que los une. Yo me he sentido muy identificado en muchas cosas de esta novela. Quizá por esto que decías tú, esta estética de las afueras o de las periferias. Yo ni siquiera vivía en Albacete cuando era pequeño, vivía en la periferia de Albacete, que era Fuente Álamo, casi en la frontera con Murcia. Bueno, se hacía de una forma pues un poco más extranjeros, folasteros, como dice Buela en la novela. Y bueno, digamos que esta estética de las afueras o de la periferia pues es una estética que al final se acaba trasladando pues sentimentalmente pues a las cosas que escribimos, y por lo tanto hay una cierta conexión invisible con todo. Por supuesto el paisaje de La Mancha también, tan árido en Albacete, y tan árido el paisaje del Leganés de los años 80, final de los 80, principio de los 90, supongo, ¿no? 90 o por ahí, ¿no? Y bueno, y también otra cosa interesante sería quizá la creencia en los milagros, ¿no? Es decir, en esta Nancy del lago de Leganés, del Legamar, y bueno, esos milagros como espejismos que la aridez de La Mancha despierta. Eso y cierto desarraigo, ¿no? Y también cierta sensación de sentirte como un pulpo sin piel, ¿no? Es decir, de que las cosas te toquen como a Celia, en carne viva desde el primer momento, ¿no? Es decir, la necesidad de contar eso, ¿no? Esa sensación original, primaria, visceral, ¿no? De las pequeñas transiciones de la infancia a la adolescencia, o bueno, las pequeñas emociones que al final mueven los poemas. Vaya presentación te has marcado, es decir. Muchísimas gracias. Yo de Marta puedo decir muchas cosas de memoria, porque es una poeta a la que conocía, a la que sigo y a la que admiro. La conocí, hay que decir, con La Soledad Criolla, que fue premio Onais, mientras yo hacía unos ejercicios de rehabilitación. Bueno, me acuerdo sí, fue una cosa, en una especie como de tubo metálico metido dentro, una cosa rarísima. Ahí estuvimos La Soledad Criolla y yo rehabilitándonos. Y después, pues bueno, es digamos que deslumbrante de tener la primavera, es mancha, skinny cap, mancha nuestras manos, mancha, digamos que nuestro lenguaje, nuestras emociones. Me parece un librazo impresionante, ¿no? Y muy grande. Wendy, y bueno, tantos otros, ¿no? En definitiva, toda una trayectoria. Seguro me dejo bastantes. Sé que está autora también de Maurice Condé, ¿no?
y que acaba de salir una... Sí, Maryse Condé, bueno, acaba de salir efectivamente en Impedimenta lo último de Maryse Condé, autora guadalupeña, antillana, ¿no?, de expresión francófona, aunque ella siempre suele decir que ni escribe en francés ni escribe en criollo, escribo en Maryse Condé, siempre dice esto ella. Y sí, efectivamente hemos traducido ya unas cuantas novelas, esta es la sexta, si no recuerdo mal, así que la historia de la mujer caníbal de Maryse Condé está ya, sí, muy reciente. Pues un poco a lo que quería ir es que digamos que esa sensación de lo autóctono, de lo único, de lo particular, que puede haber en Balcánica, por ejemplo, o que hay en la literatura de Guadalupe, esta literatura como ultramarina, como que está como un poco más allá de todo, también de alguna forma es algo con lo que me identifico, ¿no? Me parecen esos espacios de disolución de las fronteras, de búsqueda de nuevos espacios, de creación de nuevos espacios, de reconocimiento de nuevas sensibilidades, pues creo que es lo que me anima a seguir escribiendo pues uno tras otro estos libros. Y bueno, si queréis puedo leer algún... Sí, bueno, a mí tú lee lo que tú quieras, yo tengo dos peticiones, pero vamos a escuchar lo que tú quieras leer, yo tengo dos peticiones. Vale, a propósito del título, Equipos de Respiración Subacuática, y también a propósito de estas palabras de Adrienne Rich, y además aquí se respira de otro modo, bueno, creo que... en definitiva, de una forma muy amplia, pero ante todo el ruido que oímos en los medios de comunicación, en los disparates que se publican en televisión, en la prensa escrita digital, etc., ante toda la banalización, la instrumentalización, la comercialización de la cultura de verdad, que no debería ser un producto de lujo, un producto de consumo, sino más bien una especie como de derecho inalienable, pues me da la sensación de que a veces el lenguaje de la poesía puede ser un lugar puro, transparente, donde podamos reencontrarnos realmente con lo que somos, ¿no? Vemos en la televisión continuamente como determinadas actitudes institucionales grandísimas de grandes países, etcétera, están destrozando el concepto de humanidad, de ser humano, de humanismo, ¿no? Es decir, es una cosa que habría que replantearse y creo que la poesía sigue preservando de alguna forma, cuando es honesta, cuando es de verdad, cuando es lo que tiene que ser, preserva todavía cierta pureza, cierta ingenuidad que nos hace seguir respirando bajo el agua. Es decir, contra todo el ruido, la poesía como un lenguaje que nos permite bucear en las entrañas de nosotros mismos, en las entrañas de la sociedad en la que vivimos, inevitablemente, y bueno, ser algo más por los demás, con los demás, hacia los demás, con nosotros mismos, algo así. Más o menos. Ahora leeré un poema y diréis, no tiene nada que ver con lo que he dicho, pero bueno, quería decirlo. ¿Leo un poema? En este libro, creo que más que en ninguno otro de los míos, está la naturaleza albaceteña. Pensé, tampoco hace falta estar todo el tiempo en el bar con la guitarra eléctrica enchufada o haciendo malabarismos en la cuerda floja, más floja. Bueno, voy a contar cosas de mi padre, voy a leer un poema sobre mi padre, que creo que está por aquí. Melocotonero. Bueno, voy a empezar por orden. Voy a empezar leyendo uno sobre mi abuelo y después otro sobre mi padre, el sembrador. Sí. Bueno, me acuerdo de mi abuelo. Si me enrollo mucho, decídmelo, por favor. Me acuerdo de mi abuelo que me explicaba cómo había que sembrar, porque se sembraba con tipo de saco, ¿no? Entonces cogían la simiente y iban como diseminándola, ¿no? Por los surcos, después se volvieron a labrar para que se cubrieran bien.
Pues ese gesto del sembrador, que es algo muy típico también de Albacete, el sembrador, con el movimiento inconsciente de quien siembra al azar sobre la dignidad de la mañana, el abuelo parece un jugador de violonchelo. Cada surco, una cuerda que se estremece y que palpita ante su empuje. En la simiente, la claridad hipnótica del día. En sus brazos, la música de la naturaleza. En el movimiento del arco, la cadencia del trigo y la cebada. Melocotonero era apenas un brote más propio del jardín o de la huerta humilde de la casa que de este horizonte feroz, de estos llanos fatales dibujados a hachazos por el hambre, en un cerco de piedras, su mínimo fervor sobre la tierra bruta de la rambla, entre las cepas y la ortiga. A lo lejos, el mainetón, imponente en su frialdad. Con garrafas de agua, volvíamos al campo alguna vez para regarlo. Contra toda la usura, echó unas pocas flores y dejó que el verano descolgara su fruto, su espejismo de amor naranja, a la intemperie. En un extremo de la viña, casi en el ribazo, mi padre y yo plantamos el melocotonero. Digamos que también en el tipo de respiración subacuática esto no es algo premeditado. Yo escribo un poema, luego otro, lo reordeno, intento darles una especie como de conexión. Es como bastante, digamos que es mi libro más elemental, en el sentido de que aparecen como cosas esenciales relacionadas con el agua, con la tierra, con el fuego, con el aire. Y bueno, no voy a leer mucho, pero por ejemplo, el primer poema de este libro se llama Aire. Lo que voy a deciros, aunque no sepa cómo aún, es aire. Hablaré de un paso de peatones. Su intermitencia me conmueve. Hay unos versos de John Asbury. Está reventando, está a punto de reventar como algo invisible. Hay una blusa azul celeste hallada entre las cosas de mi madre. Lo que voy a deciros, aunque no sepa cómo aún, está dentro y fuera de mí, dentro y fuera del mundo al mismo tiempo. En mis pulmones y los vuestros el aire. Aquello que supimos, lo que hemos olvidado, lo que siempre está reventando, siempre a punto de reventar. Siempre que leo este poema me acuerdo de Emilio Lledó, que decía esto de que las palabras son un aire cargado de sentido, fonese mantiqué, un milagro, ¿no? Y al final, si las palabras son aire, pues están dentro y fuera de mí y dentro de ti, y compartimos ese aire, ¿no? El lenguaje no es una cosa propia, es una cosa, no sé, colectiva. Habría que ver esto. Bueno, un poema más, Marta, y vamos contigo, ¿vale? Yo, bueno, dime. No, mi petición era por... Tú sabes que vas a leer, ¿no? Si no es ahora, después en el bar me tienes que leer Ítaca. Ítaca pero, y las liebres. Pero es un poema que a mí me emociona mucho. Oye, se admiten peticiones, ¿por qué no? El poeta no es un dictador que... Es un poema que me emociona y bueno, te lo cuento porque bueno, hay un relato de la paternidad, del asombro, ¿no? De todo este viaje en el que estamos también los dos ahora, que me emociona sinceramente. Me compré la Historia Naturalis, que está en Cátedra Letras Universales. Bueno, está uno de los libros, están ahí, de Plinio, y cuenta historias maravillosas, fantásticas. Bueno, en realidad esta historia la conocí en un libro de una albaceteña también, se llamaba Oliva Sabuco, que se llama Una nueva filosofía de la naturaleza, del hombre, etcétera, etcétera, donde habla pues versiona, glosa algunos fragmentos de Plinio. Bueno, es un poema que escribí para Almudena y para Teo, ahí está. No, genial. Y que habla un poco de esa sensación
pues inabarcable del doble amor, ¿no? Plinio, Ítaca y las liebres. Plinio explica en la Historia Naturalis que llevadas a Ítaca, las liebres tienen 2 corazones. Qué hermosura la de este amor. Qué incoherencia tener dentro del pecho esta estampida doble. ¿Cómo es posible doblemente amar, doblemente correr? ¿Por qué en Ítaca, si he leído que en la isla solo hay algunas casas blancas y algunos pinos y nostalgia y sal? ¿En la estela de qué delfín llegaron a Ítaca las liebres? ¿Vieron a los fenicios? ¿Oyeron el crujido del escudo y de la espada? ¿Qué tiene que decir Heródoto de todo esto? Quien tuviera 2 corazones, quien fuera lo imposible como ellas. ¿Puedes leer Cristal? ¿Cristal? Está en la página 50. Sí. ¿Me has dicho que se han metido? Uno de mis sueños es coger un libro de poemas y leerlo de principio a fin, es decir, estar 2 horas y media o 3. Más allá de 30 minutos, la poesía causa como muerte cerebral, ¿no? Es decir, alucinaciones, autodefinición, etc. Pero sí, me gusta también la idea de que, bueno, de que sean los amigos, los poetas quienes pidan lo que uno quiere. Todo eso lo escribo yo, de manera que Cristal, como veréis, hay como poemas que son como más discursivos, digámoslo así, y otros que son más bien un arrebato, una especie como de pequeña alucinación. Cristal, no apagues la luz, déjala decir todo lo que es y déjala decir todo lo que no es, que se abran cristales y que recién nacida te diga qué y quién y cuándo y desde cuándo y por qué no de otra forma y hasta qué altura y con quién y dónde lo has puesto todo y por qué lo pusiste todo allí y qué es todo. Vamos contigo, luego si hay una petición más, si no leería un poema. Me gustaría leer un poema más, pero ahora después, ¿vale? Bueno, Marta, ayer terminé de leer Cartas a Nancy, lo reconozco. Y bueno, me gusta mucho digamos, me sorprendió de una forma muy agradable el tono muy cercano en el que está escrito, ¿no? Y también la idea, digamos, de una novela clásica, digamos, en su desarrollo argumental, en su distribución por capítulos, etc. No sé por qué, pero yo me acordaba salvada a la distancia del Lazarillo de Tormes. Yo tampoco sé por qué, pero... Vale, intento explicarlo. Sí. Está escrito en primera persona, y luego hay como una especie como de gran maestra, ¿no? Aquí de la niña, que es Vuela, ¿no? La abuela, Celia, la niña que no tiene, bueno, no vamos a desvelar mucho. No picaresca, picaresca en el sentido de realista y de, Sí. bueno, y también pensé, y te lanzo una segunda pregunta, que da la sensación que es un poco una novela de revelación, Sí. de construcción, un Bildungsroman, por decirlo así, de una forma un poco pedante. Pues bueno, lo del Lazarillo de Tormes lo voy a tener que pensar un poco, pero me gusta la idea, ¿no? De efectivamente esa figura central de la abuela en la novela. Y bueno, yo con esta novela, para mí, es decir, es la primera novela que he escrito en mi vida, también es una de las primeras veces que presento no ya esta novela, sino una novela, ¿no? Porque yo hasta ahora he escrito poesía. Entonces estoy todavía como asentando un poco, dándome cuenta de muchas cosas a medida que empiezo a compartir, ¿no? con vosotras el texto, dándome cuenta de cosas, asentando un poco el discurso y a medida que yo escucho también, ¿no? A las primeras lectoras, descubriendo cosas de mi propio texto, ¿no?
quizás sí que tengas razón en esta idea de que Cartas a Nancy habla de un viaje, de un crecimiento, de un despertar. Y también, y eso es un poco lo que intentaba contar al principio cuando os compartía los aspectos de la poesía de Andrés que me emocionan, creo que también Cartas a Nancy es la historia de el despertar de una vocación artística, ¿no? de esta niña protagonista, que ya has dicho que se llama Celia, aunque hasta la mitad de la novela no deberíamos saberlo, pero bien. Y creo que es el despertar de la vocación artística de esta niña, que no sabe muy bien cuál es su lenguaje todavía, ¿no? No sabe si la música, si las artes plásticas, si el graffiti, si la literatura, pero está buscando, y en ese sentido todos los estímulos, todo lo que recibe, bueno, pues la nutre y sirve para ese crecimiento. Y bueno, yo buscaba con esta novela, me lo pasé muy bien escribiéndola, porque fue la primera vez, es algo que en poesía no había sentido, la primera vez que bueno, creo que me quité todos los filtros a la hora de escribir y trabajé mucho esa oralidad, ¿no? Esto que decías del tono que te sorprendía, quizá tenga que ver con eso, ¿no? Me gustan, como lectora, siempre me han gustado mucho los libros en los que la gente habla. Los libros donde la gente habla, pues como habla en la calle, ¿no? Donde se da los buenos días, se dice gracias, se dice por favor, y se oye un acento, se oyen dejes, se oye, bueno, pues la lengua de la calle. Y me divertí mucho escribiendo Cartas a Nancy, que además fue algo que hice de un tirón en el momento pandémico, horas y horas, bueno, cuando ya se me acabó un poco todo, ¿no? Lo del yoga, lo de hacer masa madre y todo eso que hacíamos en ese momento, pues me senté a escribir esta historia que quizá ya llevaba escrita mucho tiempo dentro de mí, y ahí fue cuando tuve esa estructura, ¿no? Esa posibilidad de dedicarle tantas horas y escribir un primer borrador de esta historia. Y bueno, es una novela de crecimiento, de despertar, pero también yo quería hablar de violencias en esta novela, ¿no? De estas niñas que crecen. Bueno, Celia quizá podamos decir que es la protagonista, pero hay más niñas creciendo en estas páginas, en este barrio. Está Marta la Gorda, están las dos gemelas, número 1 y número 2. Bueno, hay muchas niñas creciendo, intentando lograrse a sí mismas, intentando vivir con esas violencias simbólicas, físicas, ¿no? que nos atenazan a las mujeres casi desde antes de nacer, ¿no? Intentando saber quiénes son, a pesar de lo que nos dicen que es demasiado temprano, ¿no? Que debemos ser, o sobre todo que debemos parecer. Y yo quería hablar de esas violencias también, y de cómo una se construye como mujer en todo eso, ¿no? desde la infancia, o contra todo eso. Y creo que hay más temas, ¿no? En la novela, más también quizás el despertar de la conciencia política de esta niña, ¿no? También como niña de clase obrera que intenta que, bueno, salir de un barrio que parece que no quiere dejarla salir, ¿no? Y es también un relato del despertar, bueno, incluso la sexualidad, ¿no? Y de crecimiento también en ese sentido. Y pues no sé, a lo mejor para hacer eco con el abuelo de Andrés sembrando, yo os podía leer algo sobre la abuela que efectivamente guía, acompaña, cuida a esta niña, ¿no? que lucha por lograrse a sí misma en todo ese contexto. Algo sobre Vuela y algo sobre el paisaje, también para hacer eco con la naturaleza manchega del libro de Andrés, el paisaje de esta novela, que es un paisaje urbano, pero que también nos habla de migraciones, ¿no? Esta abuela es manchega, llega desde Cuenca, y todo ese habla manchega también era algo que me apetecía reflejar en la novela, que espero haber conseguido al menos en parte, ¿no? Y os comparto un fragmento en el que esa niña se acoda al balcón de aluminio visto del piso en el que viven y mira el cielo. Es algo que hace a menudo en la novela, trazando planes de fuga. Y bueno, Vuela aseguraba que cuando el cielo empezaba a ponerse así, tirando a moradito,
Significaba que la Virgen María se había plantado el mandil de faenar y andaba precalentando los altos hornos del paraíso para hacer hogazas de pan. Yo imaginaba que en realidad la Virgen María horneaba toneladas de panteras rosas. Se hacía llover sobre las cabezas de los niños tristes de Somalia, ciegos de moscardones, que sacaban a punto de quebrarse el informe semanal, y el pecho se me llenaba de lentejuelas. Me invadía entonces una modalidad bien concreta de la cosquilla. Se me centraba en las yemas de los dedos y en la punta de la lengua. Me daba por pensar que si supiera tocar algo más que para Elisa en un piano plegable de papel, la guitarra eléctrica o el bajo, por ejemplo, sería capaz de inventarme estribillos de canciones como la que nos había pinchado el hermano de Marta la Gorda camino a la piscina municipal por la mañana. O poesías, tal vez. El sol, al esconderse tras las antenas Televes, hacía brillar el aluminio visto de ventanas y balcones. En Informe Semanal también sacaban barrios de Madrid Centro, donde las ventanas y los balcones eran todos de Climalit inmaculado. Vuela soñaba con reformar nuestro piso, meterle el gas natural y Climalit a cascoporro. Yo estaba segura de que no sería una buena idea. El dichoso Climalit no tenía mucha pinta de convertirse en diamante al ocaso. Me subió una barbaridad la fiebre esa noche. ¿Cómo no vas a tener fiebre, criatura, si te has achicharrado viva? Madre del amor hermoso, ¿pero tú te has visto en un espejo? Mira que te lo dije, hay que volver a untarse bien de Nivea cada poquito. La primera y la última vez que te dejo marchar a ningún sitio con el zángano del hermano de la Gorda. ¿Me estás escuchando, nena? Vuela me extirpó el termómetro ardiendo del sobaco resudado y me espachurró contra la frente un trapo de algodón frío previamente empapado en vinagre de manzana. Por lo menos mañana ya habré dado el estirón, pensé agotada antes de rendirme a las pesadillas. ¿No dicen que la fiebre de las niñas sirve para eso? Para pegar el estirón. Pues sí, ahí está ese mundo, por supuesto, ese estirón. Y luego hay también todo el paisaje urbano, hay también un mensaje social, si me permites, ¿no? Y un fresco, ¿no? de la España de principios de los años 90, ¿no? Hay multitud de alusiones a, bueno, no a la Nivea, pero... Pues Nivea, que me lo quisieron corregir. Es como lo dice la abuela, ¿no? Es como lo dice la abuela, sí. Porque la niña muchas veces habla como... como la abuela, es la persona con la que está siempre, sí. ¿Cómo eran los calamares, no? Bueno, la persona con la que está siempre y de alguna forma es su primera fuente, una de sus fuentes de lenguaje. Así habla y así, a veces piensa también, ¿no? Sí. Sí, bueno, esa parte me interesaba mucho, la parte de la oralidad, la parte del habla infantil. Esto que has dicho de fresco de la España de los 90, sí, me interesa. Me han empezado ya pues algunas lectoras, ¿no? a dar sus puntos de vista y vuelve esta idea, ¿no? de lo generacional de los años 90 y me gusta y también me inquieta un poco, ¿no? Porque quiero pensar, o al menos mi intención escribiendo estas páginas era pues bueno hablar de determinado momento, determinado contexto, pero también que quien que venga de otros lugares, de otros tiempos, se pueda sentir quizá identificada, ¿no? Os hablaba antes de esa parte de ese relato, ¿no? de las violencias de todo tipo, ¿no? que vivimos las mujeres desde la infancia y bueno, quisiera pensar, ¿no? que quizá quien lea esta novela habiendo sido niña de otro lugar del mundo, en otro contexto totalmente diferente, pueda sentir algo de identificación también con esto, ¿no? El personaje de Marta la Gorda, del que nos ha hablado ya un poquito, pues por ejemplo es una niña que se traza líneas de puntos con un boli rosa, ¿no? por las partes del cuerpo que le sobran y que debería cortarse para parecerse a las misas de la tele, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y creo que eso es algo con lo que quizá crecimos las niñas de los 90, pero no solo, ¿no? Y bueno, quería hablar de esa época, pero no solo, ¿no? También de...
bueno, sí, es evidente decir, la niña se preocupa de estas cosas, bueno, le ocurren cosas que la convierte pues, en un ser vulnerable en un mundo que parece, bueno, a ojos de la abuela parece aquello el purgatorio, ¿no? O sea, o el infierno, ¿no? A veces, es decir, un mundo lleno de amenazas, lo dejo ahí, lleno de amenazas, etcétera. Pero bueno, yo por ejemplo, yo que he vivido esos años, yo me acuerdo de multitud, digamos que de aspectos contextuales o de, no sé, de las pantera hasta los fosquitos o agujetas de color de rosa. ¿Os suena eso? Agujetas de color, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que es una especie como de viaje a un transporte muy elocuente a unos años que son, pues, no sé, de mucho cariño. Has mencionado ahora, creo que el miedo, o bueno, has dicho que parece que para el personaje de la abuela aquello era, no sé cómo lo has dicho, bueno. Otra de las cosas de las que yo quería hablar en este texto es también de cómo es bastante milagroso, ¿no? Que estemos lo bien que estamos, viniendo de donde venimos, ¿no? En general, ¿no? Y intenté trabajar también esto, ¿no? Regresar a esos miedos con los que hemos crecido las mujeres, ¿no? Y contra los que hemos tenido que construirnos para salir al mundo y para ser quienes somos, ¿no? Quizá os leo un fragmentito que lo explica bastante mejor, donde efectivamente la voz de Vuela pues vuelve a resonar. Vuela me contaba que al caer la noche sobre las eras manchegas de sus tiempos mozos, ella solía volver a casa apretando fuerte una herradura oxidada en el refajo. Porque las mujeres, ya fuéramos chicas o vejestorios, escuchimizadas o focas, mises o cardos borriqueros, siempre teníamos que vivir alerta para defendernos de los hombres cuando fuera preciso. A falta de herrajes para borricos, los métodos de autodefensa más recomendables para mujeres en obras como yo, llegado el caso, eran los siguientes: gritar con toda la rabia de nuestros pulmones, arrear bocados caníbales y patadas en los huitos, caminar con las llaves a modo de pincho y mearnos a todo mear en las mallas. Esta última técnica tenía fama de resultar especialmente efectiva para que los lobos cambiaran de opinión en el último segundo y se volvieran a sus cuevas por donde habían venido, asqueados y arrugando las narices. Esa violencia tiene que ver también un poco con la precariedad, ya no solo de las mujeres, sino en este caso de una niña, y además una niña, digamos que de un perfil socioeconómico pues bajo, ¿no? Yo no diría ni siquiera clase media baja, bueno, más bien bajo, ¿no? Que vive a las afueras de Madrid, lejos de Madrid centro, y bueno, en ambientes pues a veces un poco degradados. Por ahí se habla de grafiteros como vándalos, pero se habla del SIDA, se habla de los junkies, se habla digamos que ciertos mundos o submundos que están en este mundo también, y que acaban convirtiendo esas precariedades o esas en algo más contra lo que luchar. Demasiado bien estamos. Por hacer una pregunta directa, si van entrando como personajes a lo largo de la novela, no voy a anticipar nada, mejor no, ¿verdad? Porque van entrando como diferentes personajes en diferentes olas a lo largo de la novela. Uno de ellos muy simpático es César, murciano, y bueno, aparece el alcalde socialista de Leganés, etc. Otro de los personajes, aunque no aparezca ahí, aparece, pero en su versión disfraz, es Nancy. Sí, claro, What about Nancy? El título, claro, sí. Bueno, pues Nancy a mí me interesaba, es la mascota de Leganés, y que es un barrio, es una ciudad dormitorio donde yo crecí, y Leganés está hermanada con el lago Ness escocés. Entonces Nancy, la mascota que visitaba los colegios de las niñas noventeras de Leganés, pues es una suerte de prima lejana del monstruo del lago escocés, ¿no? De Nessie. Y bueno, el título es un guiño a esto, al espacio, pero
sobre todo me interesaba la idea de, es una metáfora simplemente, me interesaba la idea de la monstruosidad, ¿no? De cómo estas niñas sienten su diferencia como algo monstruoso, ¿no? Como una monstruosidad y en esa búsqueda, ¿no? Por lograrse a sí mismas necesitan encontrar interlocutoras y esta niña Celia empieza a escribir cartas a Nancy, hacer sus primeros pinitos literarios, ¿no? De este modo y ojalá haya podido también contar a lo largo de la novela cómo esta niña en concreto va descubriendo que esa monstruosidad en el fondo es un tesoro, ¿no? Es algo que es lo que le hace única y que es pues, algo que celebrar, el tesoro de su monstruosidad. Una monstrua verde, pero encantadora. Y este alcalde socialista de Leganés, sí, te preguntas, hay cosas que han pasado de verdad. Sí, hay cosas biográficas. Bueno, todo esto, no sé si es destripar mucho el asunto de la novela, pero bueno, hay referencias. Bueno, yo pondría este libro en relación con otra cosa que he hecho yo que es bastante loca, que es un libro de poesía sobre grafitis. Yo lo pondría en relación quizá con un libro de 2014 con Skinny Cap, que lo publicó una casa sevillana independiente, Libros de la Herida, y que traía este libro plantillas para hacer graffiti, traía fotos y traía al final del libro una suerte de cronología sentimental del graffiti en el extrarradio madrileño. Bueno, sí, se hablaba del muelle, sí, y de hecho el muelle sale por aquí también por esta novela, ¿no? El pionero del graffiti madrileño en los 80. Muelle y una firma histórica que ya no existe, que nos dejó en uno de los muros del psiquiátrico de Leganés. Y quizá yo cuando escribía Skinny Cap, la historia de estas niñas ya estaba escrita también, ¿no? Y no sé qué iba a decir antes, ¿cómo era lo que me has dicho tú? Sí, bueno, y que en ese libro, en el Skinny Cap, yo lo escribí porque estaba haciendo un trabajo de fin de máster sobre graffiti y necesitaba de alguna manera contar poéticamente lo que no me cabía en el trabajo de fin de máster. Y hay episodios históricos reales, ¿no? Que tienen que ver con la historia del graffiti madrileño de esta época, que son parte de la acción de la novela, ¿no? Y esto ocurrió de verdad en la Nochebuena del año 95. Bueno, pues el alcalde socialista de entonces de Leganés, José Luis Pérez Raez, había distribuido botes de pintura entre toda la juventud del municipio, ¿no? Para intentar canalizar este fenómeno que no se puede canalizar realmente, ¿no? del graffiti, y les había dado pues, a los grafiteros locales botes de pintura y muros en blanco para pintar. Y lo que ocurrió esa Nochebuena, lógicamente, es que los grafiteros hicieron acopio de los botes de pintura gubernamental y fueron a pintar la casa del alcalde. Y esto ocurrió realmente en esa Nochebuena y es una anécdota que recojo también en el libro. Y hay algo también de esto, ¿no? de cronología, de esa historia del graffiti noventero en el sur de Madrid. Sí, sí. Y bueno, hay una banda sonora. Sí. Protagonizada casi exclusivamente por Rosendo y por Leño, sí. También muy caro a nuestro corazón, no sé, que creo que acaba de sintonizar un poco con la sensibilidad de la niña, ¿no? Es decir, como de alguna forma como el rock o el hard rock el madrileño, el de Rosendo, de Leño, tan absolutamente visceral, tan de extrarradio, tan de Carabanchel o de Leganés, ¿no? Acabé de conectar un poco con de alguna forma, con la sensibilidad de nuestra protagonista. Sí, bueno, yo diría que este personaje, en esa búsqueda de su lenguaje artístico, lo interesante, lo que a mí me interesaba es que no hay jerarquías, ¿no? Que toda la cultura es cultura, la cultura basura es cultura, todo tutipas, ¿no? Como decimos en francés, todo va para adelante. Entonces, en ese sentido, esta niña se emociona por igual con un poema de Miguel Hernández, que con un estribillo de Leño, con un graffiti en el muro de su barrio, que con
con una pieza de ballet, por ejemplo, ¿no? Y esa idea también es algo que me interesa especialmente, ¿no? Esa no jerarquía, ¿no? de la cultura y sí, bueno, y Rosendo además es un personaje in absentia en la novela, ¿no? Sí. Que Es verdad que funciona un poco como un leitmotiv, ¿no? Se alude continuamente a él. A ver si un día te lo encuentras en el rellano. sí, es como sí, la idea de creación, yo creo, ¿no? ¿Has visto a Rosendo alguna vez? Como curiosidad personal, esto ya no forma parte de la presentación. Sí. Me refiero a como en persona. Sí. Qué bien. Un grande, es uno de los, para mí es uno de los héroes de la música de este país en los últimos 50 años, no hay sin ninguna duda. Un gran abrazo desde aquí, Rosendo. Bueno, pues no sé, yo a lo mejor no me quería quedar con ganas de leer otra cosita y bueno. Y yo leeré otra. Y no sé cómo sí. vamos de tiempo, pero vamos bien en esto, creo que no digo reloj, ¿no? Sobre las 8. Sí, perfecto, yo creo. Pues quizá por cerrar, recogiendo esa idea que hemos evocado antes, ¿no? De las violencias sobre las mujeres y recuperar ese lazo con la abuela, ¿no? El pasaje de las pinzas de depilar. Está la niña depilando los 2 pelos de la barbilla de la abuela y ocurre esto. De pronto teníamos las bocas tan cerquita. Perdón, lo voy a mirar mejor en el libro porque aquí veo regular. No lo voy a encontrar en el libro, así que lo voy a leer aquí, aunque está regular el peso. Bueno, de pronto teníamos las bocas tan cerquita que pensé que tampoco necesitaría un chorro de voz para preguntarle a abuela si todas las demás niñas del barrio y de este mundo también tenían que vérselas con porteros cegatos de manos largas, o con señores tripudos que fingían preguntar por la hora para obligarlas a mirarles el colgajo entre los pinos de la piscina municipal. Estuve además tentada de preguntarle si todas las señoras que caminaban como si nada por las calles, con sus medias y sus bolsos y sus permanentes y sus chaquetas de hombreras y sus rastros de perfume, también habían pasado por cosas así en la época de los estirones. ¿Cómo se las apañaban para disimularlo? ¿Es que estábamos destinadas a ello solo por habernos tocado la lotería de nacer con monedero? De violencia. Pues más allá de este mensaje de fondo que creo que es fundamental, en Cartas a Mensi pues hay muchas de las cosas muy atractivas en esta novela, donde la imaginación, la fantasía, el arte al final pues bueno, es una especie como de pequeño refugio, de pequeño equipo de respiración subacuática. Bueno, sí. Me gustaría leer un par de poemas más. La verdad que siempre como que le coges cariño a determinados textos de los libros. En este caso voy a leer Flamencos de Horna. Te lo iba a pedir porque Horna y Petrola, bien que lo conocemos. Flamencos de Horna. En Albacete, Albacete es un lugar que casi no existe tampoco. Y sin embargo sí que existe. Los Paco y yo venimos de allí. Es un lugar maravilloso en cierto sentido, ¿no? Da la sensación de que es como una especie de maelstrom, ¿no? Por donde todo se ha colado. Una imagen es la de la llanura albaceteña, marrón, amarilla, gris a veces, sobre todo en verano. Y de repente, en mitad de la nada, lagunas, hay muchas lagunas, es una tierra lacustre, hay muchas lagunas y vienen multitud de aves a pasar la estación allí, de manera que puede ser que en mitad de un bancal hipermarrón pues te encuentres 150 flamencos, 500 flamencos, una mancha rosa en mitad del marrón. Y bueno, sobre esto va este poema. Se llama Flamencos de Horna, es decir,
Es una naturaleza maravillosa en el sentido estricto de la palabra. Flamencos de Horna. Una laguna es un milagro aquí. Hasta hace 2 meses no hubo nada. Letras en yidis sobre el polvo, fantasmas de ababoles. Los tractores habían roturado el bancal con los corvos arados de la siembra. Las lluvias de diciembre han traído un temblor verdoso y una mínima hondura a este lugar, casi lo justo para que los flamencos puedan hundir sus picos en el barro, drenar el fondo, inquirir su semántica. Lo que buscan ahí nadie lo sabe. A veces parecen leer las aguas. Resucitan los juncos. El marrón de los campos se convierte en violeta y rosa. Uno de los flamencos se ha quedado quieto un instante, luego se ha movido al azar hacia el centro de la pequeña charca, blandiendo su equilibrio y su errática forma de andar sobre las olas. Una inmensa hermosura y una inmensa desolación hay en su efigie vertical. A un solo pie, el mundo parece siempre a punto de caerse. Los coches aparecen por la curva, se pierden con las rectas que van a la ciudad. Si alguno se detiene alguna vez, un hombre baja con sus hijas. Desde la orilla observan el prodigio. Bueno, y por mi parte, para terminar, este poema, un poema breve, que se llama Casi nada. Qué poco has aprendido de lo que quiso enseñarte el verano. Nada de su provecho, apenas algo de su luz. Poco, casi nada, de la altivez que desborda las olas. No has seguido el ejemplo de esas olas. Sobre bosques de Posidonia, perseguir los cometas y arder sobre la arena del desierto, sobre el canto del mirlo que anida en las costas de Ibiza. Gracias.